Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a seguir estudiando el tema de la doctrina de la salvación. Y como siempre voy a hacer un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Sí? Estuvimos viendo de que la salvación es un tema muy amplio, pero principalmente ese tema es el mensaje que debemos predicar. Es el mensaje que hemos sido enviados a transmitir. Y en la clase anterior explicaba de que no solamente es una oferta, sino que el mensaje y la predicación del Evangelio y la salvación es un regalo divino para los salvos, que han sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. Estuvimos viendo la forma de expresión textual que el apóstol Juan usa en San Juan 3:16, ¿se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y estudiamos la palabra mundo y cómo es que el apóstol usa la palabra mundo para hacer mención como una forma de expresión textual, para hacer mención del alcance del amor de Dios. Y decíamos que el término mundo era para abarcar toda tribu, lengua y nación, de las que dentro de ellas habían personas salvas, y que la palabra mundo no se podía usar todo el tiempo para hablar de personas a nivel universal, porque el mismo apóstol Juan en el Evangelio del capítulo 2 dice: el mundo pasa y sus deseos, no améis al mundo. Y definitivamente el apóstol Juan no se está refiriendo a la humanidad, porque si dice no améis al mundo, no puede ser que el apóstol Juan nos esté enseñando no améis a tu prójimo. Amén. Entonces hay una distinción ahí sobre la palabra mundo. Eso lo vimos en la clase pasada. Pero el punto al que queríamos llegar es que Jesús hace la diferencia en el capítulo 17 del apóstol Juan cuando dice: a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Jesús está hablando de un grupo de personas que han sido del Señor desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, para esas personas que Jesucristo ya compró, es que es anunciado el Evangelio, y el Evangelio es un mensaje. El día de hoy vamos a aprender, el objetivo de la clase de hoy es aprender a hacer las distinciones, escuchen hermanos, las distinciones entre lo que es el mensaje, que el mensaje es el llamamiento que se transmite, lo que es la obra del Espíritu Santo, que es el cambio de inclinación del corazón de un hombre, y vamos también a ver la realidad indiscutible del rechazo del hombre. Amén. Son cosas diferentes, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero antes de estudiar, quiero que cierre sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Muchas gracias por concedernos esta oportunidad de estar en tu casa. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra y poder aprender a discernir las cosas. Espíritu Santo de Dios, toma control de este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en la clase pasada comenzamos a estudiar el tema de la salvación.
para nosotros es un mensaje que debemos transmitir. Y yo explicaba que la salvación de los que están escritos en el libro de la vida, por elección del Padre, eso es antes de la fundación del mundo. Para Dios el Padre y Dios el Hijo es un pacto finalizado ya. Y decía también que el conocimiento de quiénes son salvos solo le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el centro de todo esto es la verdad innegable, es que estamos siendo parte de una historia. Y en esta historia tenemos un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Y el mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que llevamos en nuestras bocas, hermanos, al hablar del Evangelio y salvación es un mensaje. En el Antiguo Testamento, Dios enviaba a sus profetas con un mensaje. Amén. Y en nuestro mensaje siempre se va a encontrar un llamamiento al arrepentimiento, será un llamado, una exhortación, una reprensión, y casi siempre se comete el error de presentar el Evangelio de la salvación como una propuesta. ¿Por qué así? Porque presentamos a Jesucristo como que Él le pone al hombre en una bandeja su gracia y el perdón de pecados, y el Señor le dice al pecador: dame una oportunidad. O nosotros cuando predicamos decimos: dale una oportunidad a Cristo, ábrele tu corazón al Señor, cree en Él, ten fe, no rechaces a Cristo. Y eso realmente es un error, porque aunque esto sea parte del mensaje, la realidad es que no solamente debemos presentar un lado de la salvación. Un doctor, cuando nosotros vamos a un doctor, él inicia con los síntomas. ¿Verdad que sí? ¿Qué sientes? Él inicia con los síntomas, luego da el diagnóstico, ¿sí? Menciona cuál es tu enfermedad, lo grave de tu enfermedad, y después de que ya tú estás consciente de la enfermedad que tienes, entonces él te da la receta de lo que podemos hacer para contrarrestar la enfermedad. ¿Verdad que es así? Amén. Nosotros debemos demostrarle al hombre su condición en su vida de pecado. Debemos mostrarle su pecado, lo mal que está delante de Dios, lo grave de estar en enemistad con Dios, y solo hasta después de eso debemos presentar el Evangelio, que es la preciosa y grandísima misericordia de Dios en el perdón de sus pecados por Cristo. ¿Ve la diferencia? Es como que ustedes vayan del doctor y sin que le diga los síntomas ni le diga la enfermedad, le dice: tomate esta acetaminofén, esa es la solución de tus problemas. No es así. El Evangelio no se presenta: ábrele tu corazón al Señor y tendrás todo en el reino de los cielos. No es así. No es así. Hay algo muy importante que debemos entender. Primero es que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y un muerto no busca a Dios. Es Dios quien trae a los pecadores a Cristo. El hombre no tiene el poder de darle oportunidad a Dios. El hombre no puede abrir su corazón para darle permiso a Cristo para que perdone sus pecados. El hombre no puede ejercer fe desde un corazón perverso, lleno de maldad y de pecado, porque Dios dice que los designios del hombre son de continuo mal. El hombre ama su pecado, el hombre no quiere nada con Dios, aborrece a Dios porque ama vivir en pecado. Nadie busca a Dios, es Dios quien trae a las personas a Cristo. Es lo que Jesús enseñó: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Hermanos, el pecado nos hace huir de Dios.
no nos hace buscarlo, nos hace huir de Dios. Nadie en el deleite de su pecado busca a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán pecó, desde que él pecó, se escondía. No dice que Adán pecó y buscó al Señor desesperadamente. No. Se escondía. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Ellos huyeron de Dios. Todo pecador sabe que su pecado será descubierto ante la santidad de Dios y la luz de su palabra. El hombre no quiere que sus obras de pecado sean descubiertas y juzgadas por un Dios santo. Por eso el hombre no busca a Dios. Por eso el hombre huye de Dios. Y mientras más lejos de Dios están, más cómodos, porque sienten comodidad en su vida de pecado. Amén. En el principio no es Adán que busca a Dios, es Dios quien llama a Adán. Amén. Siempre es Dios. Siempre es Dios. Pero los que han experimentado esa gloriosa luz que entra a sus vidas, no es porque buscaron esa luz. Es porque Dios les dio vida y ellos abrieron sus ojos y vieron la luz de Cristo. Amén. Escucharon la voz de Dios llamándoles y vinieron a Él. Ahora ellos, los que han sido renacidos por el poder del Espíritu, ellos predican y no se avergüenzan de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Así que llevamos en nuestras bocas un mensaje poderoso. Gloria a Dios. Dios mandó a los profetas y ellos llevaban un mensaje. El pueblo no obedecía, aunque el mensaje era de Dios. ¿Verdad que sí? No quisieron atender al llamado. Siempre vamos a ver que Dios manda un mensaje para su pueblo y su pueblo lo rechaza. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo y ningún ser humano no quieren nada con Dios. Nada. Seguimos. Las personas del Antiguo Testamento experimentaron grandes maravillas y prodigios de Dios y aún así no obedecían, sino que rechazaban el mensaje enviado por Dios y por medio de sus hijos. Y esto quiere decir, hermanos, y deja muy claro que el hombre no quiere someterse a las leyes de Dios. Nunca ha querido, porque aborrecen a Dios. Gloria a Dios. Así que si no es Dios mismo quien obra poderosamente en ellos para responder a su voluntad, nadie obedece a Dios. Porque que una persona venga y obedezca a Dios es impresionante. Pero que todo el pueblo de Nínive se arrepienta al mismo tiempo, esa es obra divina. No es decisión de un hombre, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo podría alguien que disfruta el deleite de su pecado desear por sí mismo venir a Cristo o correr al Evangelio? Pues es algo que es ilógico pensarlo. Pero hay muchos que defienden esto. Hay muchos que defienden que es el hombre que viene a buscar a Dios por impulso de sí mismo. Y eso implica enseñar algo en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor y de lo que Jesús enseñó. Según Cristo, hermanos, nosotros nos encargamos del mensaje, pero el Espíritu Santo se encarga de la obra. Amén. Nosotros nos encargamos del mensaje, pero el Espíritu Santo es el que opera la gloriosa obra de regeneración en los corazones. Jesús dijo, es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. No es que el hombre se convence él solo y viene a Cristo.
Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado y lo guía a toda verdad y justicia y le hace entender el juicio. Eso está en Juan capítulo 16, 8 al 13. Pero el apóstol Pablo nos enseñó en Efesios 2:5 que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Pero quiero tomarme el tiempo para mencionar otros versículos que muchos usan para justificar el pensamiento de que Dios ofrece la salvación y se la ofrece a todo el mundo porque en la cruz pagó el pecado de todo el mundo. Lamentablemente ellos, según ellos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están a la expectativa de qué es lo que el hombre va a decidir para ejecutar el plan de salvación. Porque si el hombre no decide, no funciona la salvación. Ese es el pensamiento que defienden. Así que Dios no puede hacer nada si el hombre no le da permiso. Y si el hombre no tiene fe y no busca a Dios, entonces prácticamente Dios está imposibilitado de hacer algo. Dios no puede hacer algo. Entonces vemos a Dios que está con las manos atadas por la decisión del hombre. Bueno, si el hombre lo rechaza, Jesucristo tiene que aguantar y sufrir todo el rechazo de los pecadores que lo desprecian y lo desechan y lo rechazan, incluso habiendo muerto por ellos y por sus pecados. Eso indica, hermanos, que Jesucristo hizo un sacrificio en vano por todos esos que lo rechazan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no pueden hacer nada si el hombre no les da permiso. Bueno, personalmente creo que es mucha misericordia de Dios que los pecadores escuchen el mensaje incluso con sus oídos naturales, aunque no lo escuchen con sus oídos espirituales. Porque aunque solo lo escuchen así, eso les traerá condenación en el día final. El hombre no solo está condenado por rechazar a Cristo, hermanos. El hombre sin Cristo ya está condenado. Y está condenado por sus pecados. Por sus pecados. No solo por la indiferencia a Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios, Espíritu Santo, es el que da vida al hombre. El castigo final será el infierno. Pero para los que Dios ha tenido misericordia, hay una esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y pagó nuestros pecados en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Creemos que Jesucristo no murió por los pecados de todo el mundo. Porque si esto fuera así, todo el mundo sería salvo. Y es una realidad que no todo el mundo es salvo. Amén. Creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado de toda la humanidad, pero Jesucristo mismo enseña que hay una elección soberana. Y Él murió por los que el Padre soberanamente ha elegido y escribió sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No hay un libro escrito con el nombre de toda la humanidad. Y creo que todos sabemos que de todos los que han transcurrido en la historia y que han muerto, hay muchos que han muerto con esperanza y otros sin esperanza. Amén. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver en esta clase es hacer una distinción sobre lo que es el mensaje, lo que transmitimos por nuestras bocas, lo que es obra del Espíritu Santo, que es el poder que cambia la inclinación del corazón, y la realidad indiscutible del rechazo del hombre, que esto encierra la naturaleza caída y el dominio de la esclavitud que posee el hombre por la condición de su radical caída en el pecado. Pero quiero que aprendamos algo y es que definamos qué es lo que encontramos en el mensaje.
¿Qué es lo que hay en el mensaje? Hermanos, en el mensaje hay llamamiento, hay invitación a que busquen a Dios, hay un llamado al arrepentimiento, ¿verdad que sí? Amén. En el mensaje, hermanos, debemos entender que nuestro mensaje, las palabras del mensaje, no hacen la obra. Solo es un mensaje. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Amén. Ahí se cumple que es dado por el Padre, que una persona venga a Cristo, es dado por el Padre, y por el Espíritu Santo es guiado en el convencimiento de su pecado hacia toda verdad y justicia. Y solo así es que una persona puede responder al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Padre lo arrastra a Cristo. Pero nuestro mensaje, hermanos, no solamente es un mensaje, es un glorioso mensaje. Amén, divino mensaje. Pero es un mensaje. Es solo el medio que Cristo estableció de forma soberana en el que el Espíritu Santo obra la vida para hacer nacer de nuevo a los salvos. Y aquí tengo un cuadro, mire. En este cuadro tengo el mensaje de la salvación, la obra del Espíritu Santo y el rechazo del hombre pecador caído. ¿Qué contiene el mensaje? Contiene llamamiento. ¿Sí? ¿Llamamiento a qué? Llamamiento al arrepentimiento, llamamiento a conversión, llamamiento a creer, llamamiento a obedecer la palabra de Dios, llamamiento a venir a Cristo, llamamiento a seguir a Cristo. Esto compone el mensaje. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la obra del Espíritu Santo en este marco es que cuando el mensaje es transmitido en llamamiento, la obra del Espíritu es que un pecador muerto en delitos y pecados responda a ese llamamiento. ¿Y cómo va a responder a ese llamamiento? Si se le llama en el mensaje del arrepentimiento, el pecador tiene un arrepentimiento genuino. Amén. Si se le llama conversión, el pecador se convierte de verdad. Si se le llama creer, ellos creen en Cristo y en el perdón de sus pecados. Si el mensaje es de que obedezcan a Dios y su palabra, la obra del Espíritu Santo es que ellos obedecen la palabra de Dios y cambian. Esa es obra del Espíritu Santo. Si el mensaje es venir a Cristo, ellos, por obra del Espíritu Santo y porque el Padre los trae, vienen a Cristo constantemente y le buscan. Amén. Si el mensaje es seguir a Cristo, la obra del Espíritu Santo es que ellos toman su cruz y siguen a Cristo. ¿Entendemos? Entonces hay un mensaje y una obra del Espíritu Santo. Ahora, no podemos decir que todas estas acciones las hace un muerto en delitos y pecados sin obra del Espíritu Santo. Es imposible que eso suceda sin la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la realidad del hombre? Es que aunque haya un mensaje de salvación enviado por el mismo Dios, el hombre siempre va a tener indiferencia y rechazo. Aunque el mensaje sea arrepiéntete, va a ser indiferencia y rechazo. Aunque el mensaje santo sea conviértete, cree en Jesucristo, obedece su palabra, ven a Cristo, síguele, va a ser indiferencia y rechazo a la voz de Dios.
Así es que lo normal de un hombre pecador es indiferencia y rechazo, pero la obra del Espíritu Santo en una persona son todas estas cosas. Él se arrepiente genuinamente, él viene convertido de verdad, él viene y cree en Cristo y el perdón de sus pecados, obedece a la palabra de Dios, viene a Cristo, le busca, toma su cruz y le sigue. Así que esa distinción es entre el mensaje, la obra del Espíritu Santo y el rechazo definitivo del hombre. ¿Entendemos la diferencia? Ahora quiero que vaya conmigo a unos versículos que muchos usan, porque los vamos a estudiar, para mencionar de que es el hombre quien tiene que tomar la iniciativa y quien tiene que venir a Cristo, y es el hombre que rechaza al Señor, y hay unos que lo rechazan y otros que definitivamente le aceptan y lo buscan. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Siete 51. ¿Lo tenemos? Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, interesante versículo, ¿verdad? Algunos predicadores usan este versículo para decir que la Biblia, algunos inconversos son duros de cerviz, incircuncisos de corazón, y al final todo esto encierra en que el hombre tiene el poder suficiente en él mismo de resistir el Espíritu Santo, de rechazar a Cristo la salvación y la gracia. Porque ellos ven el versículo y dicen, mira, ahí dice, y resistís siempre al Espíritu Santo. Bueno, usan este versículo para asegurar que el hombre tiene el poder y la capacidad de resistir el poder del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que desecharlo. Yo estoy seguro que el punto de vista real de este versículo es que hay un hombre que está transmitiendo un mensaje y ese hombre se llama Esteban. Es el que está predicando en este pasaje. Y ese hombre, llamado Esteban, observa a las personas que no reaccionan a la voz del Señor, y la reacción que tienen es indiferencia ante la voz de Dios, y la forma de expresión que Esteban usa, por lo que él ve, desde su perspectiva, es que ellos resisten al Espíritu Santo. Amén. Ellos resisten el mensaje del Evangelio de Cristo que está siendo anunciado. Pero la expresión de resistir es una observación que Esteban, quien predica el mensaje, observa en todos los hombres que rechazan la voz de Dios. Pero de eso a decir que el hombre tiene el poder de resistir al Espíritu Santo, eso implica un problema muy, muy serio. Porque nadie puede resistir el poder del Espíritu Santo. Y si nos atrevemos a iniciar una discusión en ese punto, ya no estamos hablando entre cristianos, hermanos. Porque un cristiano entiende la magnitud de lo que implica el poder del Espíritu Santo. Amén. El que opine diferente acerca del poder del Espíritu Santo, que es la palabra hablada de Dios, hermano, no sabe de qué está hablando. No sabe de qué está hablando. Porque el Espíritu Santo es la palabra hablada, es la causa
de que las cosas inexistentes existan. Amén. No hay nada ni nadie que pueda resistir la fuerza y el poder del Espíritu Santo. En este pasaje solo se describe lo que Esteban percibe acerca de los oyentes. Ahora vamos a otro versículo, Juan capítulo 5, versículo 40. Capítulo 5, versículo 40, ¿lo tenemos? Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pues estos predicadores dicen que en estos versículos Jesús les ofrece la vida, pero ellos no quisieron venir. Este versículo lo usan para contrarrestar lo que Jesús dijo, que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Porque dicen que Jesús les está ofreciendo la vida, pero ellos no quieren venir. Así que hay una contradicción en lo que dice Jesús, según ellos. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Y aquí Jesús dice, amén, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero no hay ninguna contradicción, porque el hombre no busca a Dios. El hombre no quiere venir a Cristo. Amén. Este versículo, hermanos, muchos lo usan tomando las palabras de Jesús para adaptarlo perfectamente bien y hacer calzar las palabras de Jesús en otorgarle el poder al hombre. Ellos dicen, mira, Jesús mismo es el que dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira, Jesús dice eso. Entonces el hombre no quiere, pero hay muchos que queremos, y por esos que queremos venimos a Él, porque Él nos da lo que necesitamos. Y porque nosotros queremos y venimos a Él, por eso Dios nos da salvación y vida. Porque nosotros queremos. Ellos presentan, hermanos, que somos nosotros los que tenemos que querer venir a Cristo, tenemos que creer en Él, tenemos que amarle a Él, y después de eso Dios nos da salvación. Pero yo le respondería, tranquilo, porque según lo que tú me estás diciendo, en este marco la salvación es un trueque. Es como que Jesús se pare enfrente del pecador y le diga, pecador, vos crees en mí, me amás y me recibís, y yo te doy salvación. O sea, esto es un tipo de negociación, vos me das, yo te doy. ¿Estamos entendiendo? Vos crees en mí y yo te doy salvación. Todo genial, ¿verdad? Entre colegas. Vos ponés 50% y yo pongo el otro 50%. Vos ponés el creer, yo pongo la salvación. No, hermanos. No es así. Porque esto se opone completamente a la palabra gracia. Porque gracia significa regalo inmerecido. Y si presentamos la salvación como un vos me das y yo te doy, no es un regalo, es un trueque. Amén. Y la Biblia dice que por gracia sois salvos. Amén. Gracia es regalo inmerecido. Y luego dice por medio de la fe. La fe es el medio. La fe. Y esto, la salvación que encierra la gracia y la fe, esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Es algo dado por Dios. La salvación no es vos me das, yo te doy. No es así.
La salvación es un regalo y las personas que creen es porque ya fueron vivificadas por obra del Espíritu Santo, no porque tengan el poder de rechazar o darle permiso a Dios en sus corazones. Lo que yo puedo ver en estos versículos de Juan 5:40 es que Jesús está describiendo el corazón del hombre y sigue diciendo lo mismo que dijo en Génesis 6, que todos los designios del corazón del hombre son continuo al mal. Aquí dice, no quieren venir para que tengan vida. Es exactamente lo mismo. El hombre no cree en Cristo, nadie busca a Dios, no quieren a Dios, aborrecen a Dios. Ningún pecador lo ama ni tiene amor por Cristo. Amén. El hombre, hermano, solo busca gloria para sí mismo. Hermano Eliseo, yo opino diferente. Bueno, acompáñenme a ver lo que dice el versículo 40 hasta el 44. De lo que estamos leyendo, Juan 5, 40 hasta el 44. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco. ¿Qué dice? Que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Amén. Ve que es exactamente lo que el Señor está diciendo. Ellos buscan su propia gloria. No buscan a Dios, no aman a Dios, no quieren a Dios, no quieren venir a Dios. Bueno, pasamos al otro, 2 Tesalonicenses 2:10. 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Lo leíste? ¿Lo leímos, hermanos? ¿Sí? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, ¿estás leyendo, Eliseo? Ellos no recibieron la verdad, no recibieron el amor de la verdad. Esto indica que otras personas sí las recibieron. ¿Te fijas, Eliseo? Bueno, date cuenta que la causa por la que estas personas se pierden y se condenan es porque no buscan a Dios. Y cuando Dios les da la oferta, ellos la rechazan. Y ya vemos muchos que cuando tenemos esa oferta, sí la buscamos. Nosotros le recibimos en nuestro corazón con amor y nosotros no rechazamos esa oferta de salvación. Nosotros le buscamos y por eso Él nos da vida. Yo le recordaría que la Biblia dice que nadie busca a Dios y que Jesús enseñó que nadie puede venir a Él si no le es dado por el Padre. Y si el Padre lo arrastra. Amén. El hombre necesita ser regenerado para recibir con amor la verdad. Si no ha sido regenerado, no recibirá jamás con amor la verdad. Un pecador inconverso debe recibir vida para que todos sus sentidos puedan funcionar mientras es arrastrado por Dios a Cristo. Ningún inconverso va a recibir con amor una palabra de verdad que le confronta su pecado. Ningún inconverso, hermanos, va a recibir con amor eso. Leamos el versículo 10 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Debemos tener mucho cuidado al interpretar estos versículos, porque en una mala interpretación incluso podíamos caer en el error de presentar a Dios como la causa del pecado de estos. Porque Dios dice, porque ahí dice que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron porque se complacen en la injusticia. Bueno, lo que está claro aquí es que estas personas se deleitan en el pecado y la mentira y la injusticia y desechan la verdad que les alumbra su pecado. Lo único a lo que estos versículos hacen referencia es que Dios les niega el favor divino de la gracia y la misericordia y aparta de ellos sus manos restrictivas de sus pecados y les deja ser quienes ellos quieran ser. El versículo dice, a fin de que sean condenados porque no creyeron a la verdad. Amén. No es que Dios les pone maldad, es que Dios quita sus manos restrictivas de ellos. Amén. Bueno, quiero que vaya conmigo a lo que hace el complemento del apóstol Pablo en el versículo 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ahí está el mensaje, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es maravilloso cómo en esos versículos se encuentra la soberanía de Dios y la elección soberana de Dios, la aclaración de lo que Dios nos da, la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. Somos llamados por el Evangelio es el mensaje, y por ese mensaje nos llamó. Y ahí el Espíritu Santo obró con fuerza para hacernos dar frutos de santificación. Vuelvo a repetir que los profetas transmitieron un mensaje. En Isaías encontramos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ese es un mensaje. Mateo 3, 1 al 2 dice: arrepentíos y convertíos. Ese es un mensaje. Amén. Ahora quiero que leamos otro episodio, que es Hechos capítulo 16. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 16, versículo 27 al 34. ¿Lo tenemos? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron estas palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Podemos hacer una distinción ahí? ¿Sí? Porque dicen muchos, es que tenés que creer para recibir salvación. Porque eso es lo que dice el versículo aquí.
cree en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero que leamos el versículo 29. Dice: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y mire lo que dice, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que un carcelero entrenado para luchar con los criminales más despiadados de ese entonces se postraría a los pies de dos reos? No para ir a amenazar y a someterlos con arrogancia y con la fuerza, sino que se va a postrar a sus pies para preguntar sobre su salvación. ¿Me está siguiendo? Amén. Y les dice postrado a sus pies, a los pies de dos reos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, si usted no le llama poder del Espíritu Santo a eso, no sé qué le puede llamar, cómo le puede decir. Amén. Porque solo el Espíritu Santo pudo hacer doblegar a ese hombre en una profunda humillación y arrepentimiento de sus pecados. Dígame, si usted ve a una persona que está arrodillada, preguntando qué puede hacer para ser salvo, ¿cuál es el mensaje que usted le transmitiría? ¿Qué le diría? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le diría? Cree en el Señor Jesucristo. Exacto. Entendamos que hay un mensaje que hemos sido llamados a transmitir, pero la obra, el impulso del poder de Dios es el que transforma. Amén. Gloria a Dios. Solo la obra del Espíritu Santo, es solo el Espíritu Santo que nos puede hacer venir en verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Y hay otros versículos más, pero quiero terminar hablando con respecto a lo de del mensaje, la transmisión del mensaje. Y es que el Señor Jesús nos enseñó que en la transmisión del mensaje, esto es como la semilla, hermanos, que cae, como la parábola del sembrador. Dice que hubo semilla que cayó junto al camino, y esa se la comieron las aves. Luego hubo semilla que cayó en pedregales, brotó, pero se secó porque no tenía profundidad. Luego hubo una semilla que cayó entre espinos, brotó, pero se ahogó entre los espinos. Pero luego está la semilla que cayó en buena tierra, nace, crece, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bueno, hay una pregunta importante y es la siguiente. ¿Cómo entendemos esto? Porque sí hay personas a las que tienen un corazón duro como un camino. Son duros de su corazón por su pecado. Sí hay personas que tienen un corazón como pedregales. Son peñascosos de su corazón. Sí hay personas que tienen un corazón lleno de espinas. Son espinosos por su pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, si puede darse cuenta, hermano, estamos hablando de pecadores. Y la causa de que el mensaje del Evangelio sea rechazado es porque su corazón es pecador. Eso no hace germinar el Evangelio en sus corazones, ni hace nacer la semilla del mensaje de Cristo. Y si yo me examino a la luz de la palabra de Dios, yo también soy pecador. Amén. Yo también he tenido un corazón duro. Yo también he tenido un corazón peñascoso. Yo también he tenido un corazón lleno de espinas porque yo soy pecador.
Entonces la pregunta importante aquí es, ¿quién me hizo ser buena tierra? ¿Quién te hizo a ti ser buena tierra? Porque tú no tienes nada de diferente con todo lo que acabamos de decir. Todos tenemos un corazón duro, peñascoso, lleno de espinas. Así que no podemos venir a decir que nosotros le abrimos al Señor el corazón y que solo porque abrimos nuestra boca y dijimos, Señor, yo te entrego mi corazón duro, peñascoso, espinoso, el Señor ya me da salvación. No, alguien tuvo que transformarnos antes. Amén. Para que fuera sembrada esa semilla de la fe, y no solo es sembrada, sino que germina, nace, crece y da fruto. Es solo por la gracia divina y solo por obra del Espíritu Santo que el peñasco de tu corazón fue transformado a tierra fértil. Amén. En donde no solo es sembrada la fe, sino que germina y da frutos de santificación. Gloria a Dios por eso. Solo es por eso que podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que no da un fruto al 100%, pero da fruto. Amén. Procuremos que no se vea tan aturrado ni chiquito, pero damos fruto. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos diferentes a los demás porque el Espíritu Santo hizo una obra. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque en nuestros corazones ha nacido la semilla de la fe. Y eso solo grita un poder divino, sobrenatural, que ha transformado nuestro corazón. Amén. Porque ¿quién pudo haber puesto y hecho nacer en nosotros esa semilla? Solo el Espíritu Santo. Amén. Debemos aprender a hacer esta distinción entre las frases que componen el mensaje, la obra del Espíritu Santo y la realidad de un hombre caído. Amén. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.